En esta semana, en Vida de Estudiante, le presentaremos el reportaje sobre las vísperas de la Huelga de Dolores, que a través de los años se ha convertido en una tradición para muchos guatemaltecos. Acompáñenos. Prosperidad. Afortunados. Trabajadores. Saludos. Privilegiados. O ayudas. Que siempre está luchando día a día para ser alguien por Guatemala. Es una institución muy importante, ya que es la única y más grande institución, valga la redundancia, pública que existe en Guatemala. Autonomía. Exacto. Mi casa, mi familia está acá, todos compañeros, ya sea de huelga o de estudio. Es mi segundo hogar, ¿verdad? Aquí paso la mayoría de mi tiempo. Mi alma mater, de verdad, uno se la china la piel solo decir, soy de la tricentenaria. Para nosotros la mejor universidad de Guatemala. De los 338 años de vida de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un tercio ha sido con huelga de Dolores. 118 años de tradición que la han convertido en parte de la identidad de los universitarios que están dentro y que han egresado de la Casa de Estudios. Desde los primeros años de la vida colonial se sintió la necesidad de contar con una universidad en la ciudad de Santiago de Guatemala. Para eso, el capitán Pedro Crespo de Suárez y el obispo Francisco Marroquín hicieron las gestiones necesarias ante el rey de España para que se creara una universidad en la capital de Guatemala. En el año de 1777, la Universidad de San Carlos, la Real y Pontificia, se traslada al Valle de la Ermita y siguiendo con los proyectos de Marcos Ibáñez, esta es entonces colocada o asignada, mejor dicho, en el terreno ubicado en lo que hoy conoceremos modernamente como de la 9ª a la 10ª calle y de la 9ª a la 10ª avenida. La huelga de Dolores, al igual que la autonomía, son características de su transformación. Forma parte de su evolución histórica y han sido incorporadas con elementos que distinguen y diferencian dentro de una cultura dominante. Ser sancarlista es ser huelguero, autónomo y nacional. ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra huelga de Dolores? Diversión. Derecho a manifestar autónomamente. Manifestación política. Tradición. Es un movimiento de denuncia, un movimiento de sátira. Significa una denuncia hacia lo malo que está haciendo con el Estado, tanto el presidente como el Congreso, y también tantas cosas malas que hay que se deberían de cambiar. Es un movimiento cultural y social en el cual, pues, por una temporada prácticamente el pueblo tiene el poder de poder satirizar y poder señalar a sus gobernantes sin tener mayor tipo de represión. A la huelga de Dolores la constituyen actividades artísticas como la velada, donde se presentan obras de teatro o, como en el pasado le llamaban, operetas. El Rey Feo, tanto en el desarrollo del convite que se efectúa al día siguiente de la declaratoria general de huelga, como a lo largo del año. Es la voz de los sin voz. Mantas, expresiones artísticas que trasladan a través de formas el sentir de un pueblo respecto a un tema puntual. Comparsas, expresión artística que combina música y baile. Las letras son modificadas y a través de ellas se puede aprender historia política del país. La huelga de Dolores realmente a mí me involucró. Número uno fue hablando de las cosas como son, por el grupo de amigos, eran los estudiantes de primer año, con el entusiasmo, la emoción de poder participar. Pero aparte de eso, nos fuimos dando cuenta de la participación o de la incidencia que uno puede ir teniendo dentro de es llevar un mensaje realmente, es llevar ese mensaje. Realmente cambios hay que hacer muy claros, o sea, los cambios que como universitarios vamos proponiendo o vamos denunciando durante esa actividad
es el sentir en ese momento de la comunidad universitaria, es el sentir de una voz popular que al final nos identifica con ese pueblo y que al final es con quien tenemos contacto en diferentes ámbitos, como el médico, el área del campo, en el área de los asentamientos, de la falta de vivienda, es donde al final hemos encontrado también esa necesidad de denunciar lo que al final nosotros vemos en las carencias en las cuales se dan en muchos de esos aspectos. Han salido los desfiles de Dolores, aquí precisamente se editó el No nos tientes, de aquí precisamente salió la Chabela, que tiene más de 80 años encabezando los desfiles de Dolores. De este hermoso edificio salieron pancartas, comparsas y las hermosas carrozas de Dolores que vienen haciéndose y vienen circulando desde 1922, cuando salió la primera carroza elaborada por los estudiantes, el estudiante de medicina Hernán Martínez Sobral, más conocido por Pan Martínez Sobral, y que fue también el hechor o el hacedor de la Santa Chabela. La huelga de Dolores antes tenía una denominada talacha, era una recaudación en las calles. Yo participé en ese movimiento y nos subíamos a los buses a pedir una recaudación, dando un mensaje en los buses para qué iba a servir, diríamos, en ese momento, pues el recurso económico que el pueblo, pues, o con mucho esfuerzo, con mucho cariño, pues nos lo daba. Era una actividad demasiado complicada para la comunidad universitaria, para los trabajadores, para las visitas que venían a esta casa de estudios, y que al final decidimos también quitar esa anarquía que al final existía. Diferentes elementos de la tradición centenaria forman parte de la vida de los guatemaltecos, pero los que más identidad generan son la chalana, canción de batalla que se escucha en fiestas, velorios, graduaciones y actos públicos; la chabela, símbolo de rebeldía, huesuda e irreverente con su leyenda "Aquí está tu son Chabela"; el desfile bufo, evento histórico que devela los desmanes de los mandatarios y en el cual la única obligación es estar presente para ver cómo otros expresan lo que uno calla; el No nos tientes, el periódico con más larga duración en Guatemala. Año con año han publicado sus ediciones y aún en los periodos de represión se buscó la forma creativa de hacerlo llegar a los ciudadanos. La capucha para nosotros significa el sudor, significa la sangre de mártires universitarios. La capucha fue creada en 1980, a finales de los 70, inicios de los 80, con el único entendido de que en ese momento se vivía una represión de parte del Estado hacia organizaciones estudiantiles que de alguna forma tenían participación dentro del movimiento guerrillero, y que con esas razones fueron resguardando su identidad al momento de poder denunciar por cualquier abuso que se estuviera dando, y que de alguna forma correspondía a una agenda nacional en ese sentido, la participación del estudiante universitario. Hoy por hoy pues ya no tenemos, diríamos, esa represión. La capucha se sigue utilizando bajo esas dos características. La memoria de estudiantes universitarios que cayeron debajo de esa capucha, pensamientos importantísimos, Oliverio Castañeda de León, Carlos Sea, ustedes fueron secretarios de la EU asesinados durante la época de los 70s, mártires universitarios que son significativos para este movimiento estudiantil, pero que al final para nosotros la capucha sigue teniendo ese significado de mantener la mística de la huelga de Dolores, mantener la identidad de cada unidad académica. Voy a ir mencionando cuáles son las capuchas de cada color de cada unidad académica. O sea, todas las unidades académicas se identifican por un color. En Derecho es rojo, en Arquitectura es amarillo, Medicina se identifica con un color blanco, Ingeniería con un gris y negro, la Facultad de Farmacia con un color gris, la Facultad de Odontología con un color morado, la Facultad de Agronomía es color verde, Veterinaria es blanco y verde, la Facultad de Humanidades es color aqua. Luego esas son las 10 facultades que hay.
Luego después están las escuelas. Las escuelas nacieron de una descentralización de cada facultad. En el caso de la Facultad de Humanidades se desprende la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la Escuela del Profesorado de Enseñanza Media, donde en la Escuela de Ciencias de la Comunicación es color azul. En la Escuela del Profesor de Enseñanza Media es negro ahí solamente es aqua. En el color de la Escuela de Ciencias Políticas, que es una escuela de la Facultad de Derecho, es color corinto, y así de alguna forma las demás unidades académicas que han ido, diríamos, teniendo esa participación dentro de este movimiento. No se puede decir que alguien es sancarlista si no conoce estos elementos, aunque no comparta todos, si se siente atraído por uno o varios. Esta identidad traspasó las fronteras de la Universidad de San Carlos y desde el año 2010 recibió el reconocimiento de ser patrimonio cultural intangible de la nación. Porque donde exista un universitario, habrá una huelga de dolores. Esto fue nuestro especial de la huelga de Dolores. Gracias por acompañarnos una vez más en Vida de Estudiante. Los esperamos la próxima semana sobre el especial de los Clubs Landívar. Hasta pronto.